Pues hoy quiero hablarles de una saga de películas de terror bastante famosa. Creo que actualmente es la saga de películas de terror más famosa. Una saga con la que personalmente no congenio mucho. No me gustan sus películas, aunque no creo que sean malas películas, pues no llegó a conectar del todo, excepto con una sola. Y pues bueno, estoy hablando de la saga de películas de El Conjuro. Pero a ver, quiero dejar en claro que solo voy a hablar de la saga principal, la saga numerada, digamos. Cosas como Annabelle y la monja no las hablaré aquí, porque bueno, si considero que estas no son malas películas y aún así no congenio con ellas, las otras sí son malas películas. Excepto Annabelle 2, pero bueno. Pero entonces, sin perder más tiempo, esta es mi pequeña opinión sobre El Conjuro 1. No sé si decir de qué tratan esta película, porque bueno, a esta altura estoy seguro que ya todos sabemos que adaptan los casos de los Warren, y también creo que ya sabemos que pues lo que nos muestran en las películas no está ni de cerca de lo que sucede en la vida real, porque básicamente los Warren eran unos estafadores. Pero bueno, hablemos de las películas, y para empezar, yo no sé por qué, pero cuando se iba a estrenar esta película, su publicidad estaba básicamente basada en Annabelle, ya saben, esta muñeca. Pensábamos que se iba a tratar sobre este caso, sobre algunas cosas que sucedieron alrededor de esta muñeca, pero no fue así. Esta película no trata básicamente de nada sobre Annabelle. Incluso te la muestran al inicio de la película, esa secuencia de introducción, pero después se pasan a otro caso totalmente diferente que nada tiene que ver con la muñeca. Porque en esta película nos muestran el caso de los Perron, creo que así se pronuncia, si no disculpen. Bueno, ellos compran una casa un poco vieja, se mudan y de inmediato empiezan los sucesos paranormales. Y eso es algo muy bueno de esta película, que se van de lleno, no pierden el tiempo y ya están moviéndose cosas, oyendo ruidos, están pasando muchas cosas. Y bueno, eso es bastante bueno de esta primera parte. Y la verdad es que aunque vaya muy rápido, la película aún así se toma su tiempo para presentarnos a la familia. De manera superficial, sí, pero aún así desarrollan a los personajes aunque sea un poco. Y también desarrollan el ambiente en el que sucede todo esto. Esto mientras están sucediendo estas cosas. Cuando en otras películas se toman el tiempo primero para desarrollar a los personajes, para mostrar el ambiente y luego los sucesos paranormales, aquí hacen las cosas al mismo tiempo y eso también es bastante bueno. No pierden tiempo, meten sustos, meten un poco de desarrollo, muy chingón por eso. Otra cosa que también veo bastante positiva de esta película es el soundtrack. Tiene uno bastante agradable, muy acorde con el tipo de historia que nos quieren contar, y también los screamers son bastante buenos. Ese donde aplauden y se apaga la vela. Hey, wanna play hide and clap? O ese de la bruja Bathsheba arriba del ropero y luego brincando y gimiendo. Son buenos screamers, realmente muy buenos. Pero entonces, ¿por qué no soy tan fan de estas películas? Hablemos primero de la villana, Bathsheba. Al inicio te dicen que es una especie de demonio, que lo único que puede hacer todo este tipo de sucesos, tocar las puertas, digamos, llevar a cabo este tipo de acciones, solo las puede hacer un demonio. Pero después te dicen que es una bruja, lo cual entonces ya no tendría sentido, porque en teoría es una humana. No sé si hacer un pacto con el diablo te permite también hacer este tipo de cosas, pero bueno, ignorémoslo por un momento. Otra cosa que me desagrada de esta película es el diseño de su villana. Bathsheba no se me hace tan terrorífica, parece más un Deadite de esos de Evil Dead, pero sin tener ese tono grotesco, ese tono que realmente asusta y da miedo. Parece como si quisieran hacer una mezcla entre los Deadites y Regan del Exorcista, pero no le salió bien, ahí también me falló. Además que claro, para hacer la villana pues no le meten mucho desarrollo, te dicen unas cosas pero hasta ahí, es muy superficial. Y esto claro que plantearon algunas cosas como que estaba poseyendo a la casa, pero después posee a la mamá. Se me hubiera hecho mucho más interesante que desarrollaran más esta parte de poseer objetos como lo es con Annabelle, pero aquí en este caso una casa completa sonaba bastante chingón. Aunque bueno, se fueron a la segura y decidieron poseer a un humano.
no es de mi agrado totalmente este cambio. Y bueno, si tenemos una mala villana, podría decir que tenemos al menos unos protagonistas mucho mejores. Y la verdad es que los Warren también me desagradan bastante. A pesar de que en teoría son los protagonistas, los personajes más importantes de toda esta franquicia de películas, no se siente que los desarrollen bien. Te muestran unas secuencias en su casa, presentando en algunas conferencias, pero aún así se siente vacío, como si te mostraran cosas solo para rellenar en vez de hacerlos crecer, de mejorar sus personajes, de meterles personalidad, cosa diferente como sucede con la familia, que incluso te dicen sobre algunos recuerdos, sobre algunos momentos felices, el por qué se cambiaron de casa y por qué no se pueden volver a cambiar. Y creo que este problema con los Warren pues no se queda solo aquí, está a lo largo de toda la franquicia y es algo que a mí me molesta bastante porque son los protagonistas, dales historia, dales desarrollo, más trasfondo, que no solo se quede en el poder del amor. Y finalmente, a grandes rasgos, lo que más me desagrada en general de esta saga de películas es que realmente nadie se siente en peligro. Todo se siente muy superficial. Sí, hay algunas secuencias que dan tensión, pero incluso al final no pasa nada en teoría. Nadie se lastima, nadie muere. Eso es algo bastante común en películas de terror. Obviamente, la muerte es el terror máximo, es el miedo en común de cualquier ser vivo. Y aquí fallan incluso en eso. Creo que intentaron hacer algo nuevo incluso a lo largo de todas las demás películas, pero en lo que a mí respecta, las muertes son necesarias en películas de terror porque, bueno, así sientes que los personajes están en peligro. Si uno muere, los demás también tienen la posibilidad de morir. Y aquí no pasa nada de eso. Y ahora que lo pienso, algo más en lo que falla es en el ritual del exorcismo. Eso es algo en la que muchas películas fallan. Y aquí no es la excepción. No digo que sea horrible, pero es una más del montón. Se siente por momentos muy exagerado. El momento en el que la mamá flota y se pone de cabeza. Siento que lo pudieron haber hecho un poco menos exagerado. Eso de que escupiera sangre está muy chingón. Eso de que se liberara con su fuerza está muy chingón. Y de que fuera a perseguir a su hija, porque bueno, las intenciones de Bathsheba es básicamente que una madre asesine a su hijo, también está muy chingón. Pero todo esto de que se empiecen a mover todas las cosas, de que floten y de que salgan volando, ya se me hace una exageración. Pocas películas usando estos métodos lo han logrado. El Exorcista o La Medium es un gran ejemplo de cómo hacer un ritual de exorcismo que se sienta esa especie de cosa sobrenatural sin llegar a exageración. Y aquí pues también fallaron. No está horrible, pero es una más del montón. Y en general esa es mi opinión sobre la película del Conjuro. Entiendo el por qué tenga la fama que tiene, incluso en el mundo real, pues llegó a afectar, ya saben, las creencias religiosas. Antes de esta película jamás se había oído mencionar acerca de que si se oían 3 golpes a las 3 de la mañana en tu casa, pues significaba que era un demonio. Después de eso se convirtió en una creencia popular, algo muy similar a lo del exorcista con jugar la ouija y que así ibas a ser poseído por un demonio. Eso habla muy bien de esta película, de que logró su objetivo, ser comercial y lograr grandes sustos, incluso para que este tipo de, ideas se quedaran en el inconsciente colectivo, incluso para personas que no son tan religiosas. Ya lo dije, no creo que sea una mala película, entiendo el porqué de su fama, pero es una película con la que yo no logro conectar por las razones que yo dije. Pero bueno, esa es mi opinión, la opinión de un estúpido más de internet. Así que quiero saber qué opinan ustedes de esta película. ¿Les gusta o no les gusta? ¿La vieron en su estreno? ¿Les gustan los screamers? ¿O realmente es una película que de verdad los aterre? Por favor, dejen en los comentarios la opinión sobre esta película y síganme si quieren más recomendaciones o escuchar opiniones de un estúpido más de internet.